Capítulo 2 del libro de Josué. Capítulo 2 del libro de Josué. Y dice así este capítulo de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir a la terraza y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió a la terraza y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que os libraréis y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, su mano, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este es un texto impresionante, ¿eh? Este es un capítulo impresionante. El libro de Josué, en realidad, todo el libro de Josué es un texto apasionante. Aquí se encuentra ya Israel, se encuentra que durante 40 años han estado dando vueltas por el desierto, se encuentran que el Señor les ha prometido que van a ir a la tierra prometida, y se encuentran que ya está ahí, que han pasado 40 años como un plis-plas, como pasa normalmente en la vida, y ya Moisés ha muerto, y ahora le toca el turno al que durante muchos años fue su mano derecha, su lugarteniente, como era Josué, de liderar al pueblo, de llevarlos desde esa parte del desierto donde todavía estaban, a atravesar el río Jordán y empezar ya a buscar los terrenos en los sitios para las diversas tribus y poder instalarse en la tierra que el Señor les había prometido. ¿Y qué es lo que hace Josué? Pues Josué hace algo
algo que creo que es muy importante y muy interesante. Josué lo que hace es, vamos a mandar una expedición. Vamos a mandar una expedición para ver lo que está ocurriendo, para ver cómo está la gente, para ver lo que está pasando. Fijaros que dice en el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Josué hace exactamente lo que 40 años antes hizo también Moisés. Moisés mandó una expedición. Esa expedición la formaban 12 personas. Y todo Israel, todas las tribus sabían, porque era un representante de cada tribu, los que tenían que entrar en la tierra. Y se llevaron espiando la tierra. Y todos recordamos, los que conocéis la Biblia, todos recordamos que estuvieron allí, vieron la tierra, vieron grandes frutos, vieron cómo se alimentaban y vieron los habitantes y lo consideraron como gigantes. Y cuando hacen esa expedición, vuelven, al cabo de un tiempo, vuelven, dan un informe y en ese informe 10 de los 12 espías dicen, no podemos entrar. No podemos entrar, van a acabar con nosotros, son muy grandes, son muy fuertes, son buenos guerreros, tienen armas y nosotros no tenemos nada. Y 2 de esos 12, Josué y Caleb les dice, no, el Señor está con nosotros, podemos entrar, vamos a entrar porque Dios está con nosotros. Seguramente Josué, que fue uno de los 2 que dijeron que podían entrar y que participó en esa expedición, seguramente Josué lo tenía en su mente, tenía muy claro lo que había pasado. Y lo que había pasado es que el pueblo se desanimó ante el informe de la mayoría, como casi siempre ocurre. Cuando una mayoría dice esto, normalmente para bien y para mal, hay gente que lo sigue, y si es para bien, gloria a Dios. Pero a veces no es para bien, como en el caso de ellos, que se desanimaron y toda esa generación, si recordáis bien, toda esa generación tuvo que pagar el precio de morir en el desierto por no creer la palabra de Dios y por no creer lo que los 2 espías, Josué y Caleb, estaban diciendo, que podemos entrar y podemos vencer a estas gentes, aunque sean más grandes que nosotros. Josué esta vez lo hace secretamente. Josué no se lo dice a los líderes de las diversas tribus y se lo dice a la gente. Josué llama a 2 personas secretamente y les dice, andad, lo mismo que yo hice hace 40 años, andad secretamente y reconocer la tierra. Y hace una labor de exploración, pero lo hace con astucia, con sabiduría, porque no quiere que pase otra vez lo mismo. No quiere que haya un desánimo, no quiere que haya problemas, no quiere que la gente puedan pensar que es complicado entrar allí y habitar la tierra. Y manda secretamente a 2 espías. Y fijaros que estos espías llegan allí y entran en casa de una mujer que se llama Rahab. Y el texto bíblico es muy claro. El texto bíblico nos dice que esta mujer tenía lo que algunos dicen el oficio más antiguo del mundo. Que yo no sé si será el oficio más antiguo del mundo, pero hay mucha gente que dice que es el oficio más antiguo del mundo. Esta mujer era prostituta, Rahab. Es interesante porque fijaros que en España, España es el mayor consumidor de prostitución en el mundo. Te lo repito, España es el país el mayor consumidor de prostitución en el mundo entero. Según el Instituto Nacional de Estadística, esta actividad supone un 0,35% del PIB del país, o lo que es lo mismo, 4.200 millones de euros se mueven cada año en esta actividad. 4.200 millones de euros se mueven cada año en esta actividad. Se estima también que cerca de 45.000 mujeres practican la prostitución. Sin embargo, las cifras que se manejan suelen ser mayores, porque cuando se habla de estas 45.000 mujeres no se está hablando porque son datos que no se saben, están oscuros. Hay también datos que tienen que ver con las mafias que hacen que trafiquen con mujeres, sobre todo mafias que tienen que ver y que vienen de Europa del Este y de África, y ese cómputo no se sabe realmente, no se sabe la cantidad de mujeres que pueden
pueden estar también con esas mafias que le obligan a vender su cuerpo para poder sobrevivir. Y ya no solamente hay digamos, lo que conocemos como la prostitución femenina, cada vez hay más prostitución masculina. Hay un mercado también con la prostitución masculina de hombres con hombres y de mujeres que van buscando también aventuras con hombres. Este es el oficio que esta mujer tenía. Este es el oficio que tenía esta mujer, Rahab. Dice los versículos 2 al 7, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en la terraza. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Es interesante que aquí llega un momento en el que el rey de Jericó se entera que han entrado 2 hombres. Se enteran, claro, estamos hablando de un oficio público. Estamos hablando que la gente iba allí. Estamos hablando que seguramente estos 2 hombres, cuando llegaron allí, tenían su clientela. Estas mujeres tenían su clientela. Rahab tenía su clientela. Y seguramente más de uno vio a estos 2 hombres que estaban allí, que no eran de ellos, que no eran de la ciudad de Jericó. Y posiblemente dieron aviso al rey, y el rey se entera de que había 2 hombres que no eran de allí, sino que eran de los hijos de Israel, que estaban acampados a una distancia de ellos, y va a buscarlo. Y cuando va a buscarlo, van a los soldados allí a decirle a Rahab que lo entregue. Y Rahab, es interesante lo que hace. En dos versículos de este texto que hemos leído, nos dice que Rahab escondió a estos 2 espías, en el versículo 4 y en el versículo 6. Los escondió para que la gente, los soldados que fueron a buscarlo, no lo encontrasen. Y también hace otra cosa, que es que miente por ellos. Lo esconde, y cuando van los soldados le dicen, no, aquí no están, han salido, se han ido por allí y aquí no están. ¿Qué es lo que hace una mujer ramera? Que todo el mundo en la ciudad sabe de qué está trabajando, que todo el mundo sabe la situación, que es de allí. ¿Qué hace que una mujer esconda a estos 2 espías, a estos 2 soldados? ¿Y qué hace que mienta para que los soldados de allí del rey saliesen y no fuesen a buscarlo? Pues creo, por lo que dice el resto del texto bíblico, creo que en primer lugar por una convicción personal. Dice el versículo 9, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fijaros que nos encontramos aquí con una palabra impresionante por parte de esta mujer. Esta mujer está viendo una realidad en su vida. Esta mujer sabe que los israelitas están acampados, sabe que después lo va a decir, cosas que han ocurrido, y ella, por una convicción personal, dice, yo sé que Jehová os ha dado esa tierra. ¿Por qué esconde a los 2 espías? ¿Por qué miente por ellos? Porque ella sabía en su interior, ella sabía que algo estaba ocurriendo. Ella sabía que el Dios de los israelitas estaba haciendo proeza. Ella sabía que iban a entrar en Jericó. Ella sabía que el Señor les había dado esa tierra. Tenía la convicción. Una mujer que no era de ellos, una mujer que era prostituta, una mujer que no tenía nada que ver, que tenía otros dioses, los dioses de los cananeos, de los amorreos. Y sin embargo esta mujer sabe, tiene la convicción interior, la certeza absoluta, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y me apasiona esto, me encanta esto, porque los hombres y las mujeres que quieren cambiar este mundo son hombres y mujeres que tienen que tener convicciones firmes, son hombres y mujeres que tienen que tener un deseo para vivir. No hay nada más triste que vivir sin tener ningún sentido, no hay nada más triste que vivir perdiendo el tiempo todos los días.
No hay algo más triste que vivir sin tener realmente un propósito en la vida. Los hombres y las mujeres que de alguna forma obran, actúan y la gente los recuerda, son hombres y mujeres y jóvenes y mayores que tienen convicciones en la vida, como lo tenía esta mujer. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hubo un hombre que todos conocéis también, un hombre que tenía esta convicción. El apóstol Pablo llega un momento en el que dice, yo sé en quién he creído. Y Pablo lo habían perseguido, lo habían intentado matar en varias ocasiones, había estado en la cárcel, le habían perseguido por todas partes, había tenido problemas en las iglesias, una vida de trabajo, de servicio, donde Dios lo usa, donde levanta iglesias, donde escribe varias cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios. Y Pablo, en momentos muy complicados, en momentos muy difíciles, él dice, yo sé en quién he creído. Y tenía esa convicción, sabía en quién había creído y todo lo que eso conllevaba en su vida. Había otro hombre que también conocéis todos vosotros, que se llamaba Job. Y Job, hay un momento que tuvo esa convicción. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Tuvo la convicción, a pesar de toda la situación que estaba pasando, a pesar de la muerte de sus hijos, a pesar de quedarse lo más pobre que podía con todo el dinero que tenía, a pesar del desprecio de su mujer, a pesar de la enfermedad que tenía en su cuerpo, a pesar de la ironía de sus amigos y de la crueldad de sus amigos, a pesar de todo eso, Job decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y de este lugar me va a sacar. Job tenía esa convicción. Y tú te acuerdas también de un señor que era ciego en el Nuevo Testamento y se encuentra con Jesús y Jesús le libera y le da la sanidad en sus ojos y empieza a ver. Y vienen los de siempre, vienen los legalistas, vienen los fariseos, vienen los sacerdotes y le dicen, ¿cómo es que tú ves? Y este hombre le dice, un tal Jesús me ha curado, me ha sanado, y lo había sanado en sábado. Y ellos decían, ¿cómo puede un hombre sanar en sábado cuando el sábado es el día de descanso? Y van y hablan con él y están con él. Y este hombre, este ciego, dice, una cosa sé, me da igual que sea sábado, que sea viernes, que sea domingo, que sea martes. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y no iba a tener la convicción si lo había vivido en su propia vida. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitáis, ¿tú tienes la convicción de que eres nacido de nuevo? ¿Tú tienes la convicción de que tus pecados son perdonados? ¿Tú tienes la convicción de que estás en la verdad? ¿Tú tienes la convicción de que Jesús murió en la cruz por ti para darte vida eterna? ¿Tú tienes la convicción de que vas a pasar la eternidad con Jesús? Porque dependiendo de esa convicción, dependiendo de si tú realmente crees en Cristo, así va a ser tu vida. Y no solamente tu vida terrenal, sino también va a ser tu vida eterna, con Dios o sin Dios. Tú tienes la convicción de que realmente has sido perdonado por la gracia de Dios, que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Como he dicho al principio, solamente los hombres y las mujeres que tienen convicciones profundas marcan las diferencias con los demás. Hubo una vez, a mitad del siglo XX, donde las leyes que había en Estados Unidos eran leyes que dejaban a los negros a un lado y la supremacía lo tenían los blancos, y los blancos tenían derecho a muchas cosas y los negros no. Había una vez que una mujer negra, cansada ya de montarse en los autobuses y ponerse en la parte de atrás de los negros, porque la parte delantera era para los blancos, una mujer llamada Rosa Parks. Y esta mujer, Rosa Parks, ya una mujer mayor, entra en el autobús y está cansada ese día, ha trabajado mucho, está cansada, y allí están los blancos sentados, y hay sitios libres, y donde están los demás, donde están los negros, está todo ocupado, y ella va y se sienta en el autobús, en la parte delantera con los blancos, y los blancos, y se lió. Esa mujer ha pasado la historia. La mayoría de la gente quizás desconozcan su nombre, Rosa Parks. A partir de ese momento se desencadenó una serie de cosas que hizo que la mayoría de los negros en aquel estado y en otras partes de Estados Unidos se levantaran contra esta situación. Esa mujer
no era político. Esa mujer, yo no sé si tenía conocimiento, tenía universidad o tenía... No, creo que no. Era una mujer trabajadora, cansada ya de la esclavitud que estaban teniendo, de la opresión de los hombres, de las mujeres blancas en Estados Unidos, y aquel día se sentó donde se sentaban los hombres blancos y se cambió la historia. Porque después hubo manifestaciones, se levantó Martin Luther King, tenía el apoyo de los Kennedy y de una gran amplia mayoría también de la población blanca, y cambió la historia de una sola mujer. Igual que Martin Luther King también cambió la historia, aquel pastor bautista, y cómo lideró ese movimiento pacíficamente, y mira que le pedían que se usase la violencia. Después surgieron otros líderes también, como Malcolm X, que sí usaba la violencia, pero él decía que no. La violencia no se puede usar, no podemos pagar lo mismo, no podemos hacer lo mismo que hacen nuestros opresores. Y se lideró un movimiento de millones de personas sin violencia, y marcó la diferencia. Marcó la diferencia, marcó la historia. No sé si recordáis, hace años, cuando en los miércoles teníamos la lectura, teníamos el tiempo de oración, y yo todos los miércoles leía un libro. Si os acordáis, leíamos un capítulo, una porción de libro, y leímos muchos libros. Uno de esos libros que leímos era La pequeña gran mujer de China, no sé si os acordáis. La pequeña gran mujer de China, de Gladys Arbor. No sé si mi inglés de Utrera ha salido bien, pero bueno. Gladys Arbor, una mujer así chiquitita, como Elizabeth. ¿Recordáis a Elizabeth el domingo pasado compartiendo? Una mujer chiquitita. Esta mujer era inglesa. Estamos hablando de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y esta mujer tenía un sueño. Y el sueño que tenía, que ella pensaba que venía de Dios, era que quería ir a China de misionera. No tenía conocimiento, de hecho trabajaba de criada. Trabajaba de criada, se ganaba la vida de criada, no había ido a la universidad, no tenía título de teología, iba a una iglesia, y el Señor le puso que fuese a China. Y todo el mundo le decía: no, ¿cómo vas a ir tú a China sola, sin estar casada, sin conocimiento? ¿Tú sabes chino? No, lo voy a estudiar. O sea, y todo el mundo, los creyentes, que normalmente siempre somos los primeros en poner piedra, y los creyentes somos los primeros en decir: no, ¿tú quieres ser pastor? No lo haga. ¿Tú quieres ser misionero? No lo haga. ¿Tú quieres ir a la universidad, a un seminario? No lo haga. No sé por qué los creyentes somos los primeros en decir a la gente: no lo haga. Y la gente le decía, su iglesia, en la casa donde estaba sirviendo, que eran creyentes, todo el mundo le decía: no te vayas a China, no te vayas a China. Y se fue a China. Se fue a China con muy pocos recursos. En el libro se describe el viaje que hizo hacia China, se describe cómo pasó por Rusia en tren, cómo le robaron allí, hasta que llega a China. Y cuando llega a China, lo que están allí, realmente ella es un desastre para ella, porque ni tenía una casa, ni le habían proporcionado nada, un desastre. Pero esta mujer se mantuvo firme en su fe, esta mujer se mantuvo firme en su convicción, esta mujer se mantuvo firme de que Dios la había llamado a China, y se llevó toda su vida, el resto de su vida, sirviendo en China. Y la misión en China, la obra en China, cambió a través, entre otras cosas, cambió por la convicción, por la obra de Dios en esta pequeña mujer, la pequeña gran mujer en China. Y pasó allí decenios, muchos años de su vida compartiendo el Evangelio. Y vinieron otros misioneros, y llegaron otras misiones para predicar allí en China. Ten convicción, lo que vayas a hacer, hazlo con convicción, porque la única manera de cambiar al que tienes a tu lado es con convicción. La única manera de cambiar a la persona que tú quieres ver en los caminos de Dios es con tu vida de compromiso, con tu vida entregada. Ten una convicción clara. Tú quieres ser abogado, lucha por eso, estudia por eso. Tú quieres ser mecánico, lucha por eso, estudia por eso. Tú quieres ser carpintero, lucha por eso, estudia por eso. Tú quieres ser arquitecto, lucha por eso. Tú quieres alcanzar el mundo, lucha por eso. Tú quieres tener más conocimiento de la palabra, lucha, ten convicción y busca en la palabra, y busca maestros, y busca libros, y vete a un seminario si quieres.
ten convicción, porque los indolentes, los que tienen la apatía, los que decimos en Andalucía ni chicha ni limonada, esas personas nunca van a cambiar a nadie, nunca van a hacer nada, nunca van a cambiar el mundo. Los que van a cambiar el mundo, los que van a cambiar la sociedad, los que van a cambiar las leyes injustas, los que van a hacer bien a la sociedad, son los que tienen convicciones morales, espirituales, éticas, correctas y buenas. Yo te ruego, yo te pido, el anhelo de mi corazón es que todos los que estemos aquí, en un momento dado seamos Rosa Parks y nos sentemos en un sitio y nadie me diga dónde me tengo que sentar, y que seamos libres para tomar nuestras decisiones, y que seamos libres para ir a un sitio a predicar la palabra, y que seamos libres para hacer las cosas delante de Dios. Ten convicción, como lo tuvo esta mujer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ten convicciones en tu vida porque te ayudarán a vivir. Ten convicciones en tu vida porque te ayudarán a mirar al cielo. Ten convicciones en tu vida porque te darán alegría. Ten la convicción, lo que tienes que hacer, hazlo. Mirad también lo que dice el versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Lo primero que hace esta mujer, ¿por qué esta mujer esconde a los espías? ¿Por qué esta mujer miente por los espías? Es porque tiene la convicción de que Dios ha dado esa tierra a los israelitas. La segunda cosa que vemos aquí es que ella supo escuchar. Dice, porque hemos oído lo que Jehová os ha hecho, lo que ha pasado, las proezas que Dios ha hecho con vosotros. Allí está seguramente en su trabajo, en esa casa donde está haciendo su empleo, y la gente viene, los hombres llegan y uno dice, oye, ¿os habéis enterado lo que ha pasado con una gente que se llaman israelitas, judíos, que han estado 400 y pico de años en Egipto? ¿Os habéis enterado de lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Que han salido de Egipto, y ¿sabéis lo que ha ocurrido? No, dímelo, que es decirlo, que han atravesado el Mar Rojo. ¿El Mar Rojo? ¿Que una población, tanta gente han atravesado el Mar Rojo? ¿Eso cómo puede ser? Porque su Dios les ha abierto el mar. ¡Ah! Su Dios, supongo que ella está escuchando todas estas cosas, y pasa un tiempo, y viene más gente, y uno dice, ¿os habéis enterado lo que los israelitas han hecho con los reyes de los amorreos? Esos reyes poderosos, fuertes. ¿Os habéis enterado lo que ha pasado con los reyes de Sehón y Og? No, ¿qué ha pasado? Que los han destruido, que han peleado y han acabado con... No me diga, esta gente que estaban hasta hace 2 telediarios, estaban en el desierto, han podido luchar contra ellos y han ganado a ellos. Sí, y poco a poco las noticias de lo que estaba pasando, del control de Dios en Israel, de cómo se veían milagros, llegan a esta mujer. Y escucha a esta mujer. La mayoría, la otra gente, eso no le sirvió para nada. La otra gente no estaban escuchando esas cosas, esos milagros, y no le sirvió para nada. Pero a ella no. Ella escuchó los milagros que Dios había producido y estaban haciendo. Ella escuchó lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos, capítulo 10, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a saber los habitantes de Adriano que tenemos un Jesús que ha muerto por nosotros? ¿Cómo van a saber los habitantes de Níger que tenemos un Dios que ha muerto por nosotros? ¿Cómo van a saber la gente que Jesús bajó del cielo a morir por nuestros pecados? ¿Cómo van a saber la gente lo que es la salvación? ¿Cómo va a saber la gente que estamos separados de Dios por el pecado? Pues lo está diciendo aquí
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Jesús le dijo a su iglesia, y por todo el mundo, y tomad café Catumambú a las 5 de la tarde. No, perdón, eso no lo digo. Jesús dijo, y por todo el mundo, tranquilamente, hacer turismo. No, tampoco dijo eso. Eso dijo, y por todo el mundo, predicando y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dio una comisión. Esa comisión sigue hoy en día pendiente, sigue siendo vigente. La comisión de la proclamación de las buenas nuevas en Cristo. Estamos llamados a predicar porque la gente necesita escuchar como lo escuchaste tú, como lo escuchaste tú. Un día tú escuchaste hablar del amor de Dios. Un día tú escuchaste hablar que Jesús murió en la cruz por ti. Un día tú escuchaste hablar que eras un pecador. Un día tú escuchaste hablar que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y aquí estás, porque un día escuchaste o leíste en su palabra, que es al fin y al cabo escuchar la voz de Dios, escuchando lo que Dios nos dice. Aquí esta mujer, ella no solamente tuvo la convicción de que Jehová os ha dado esta tierra, sino que además supo escuchar. Déjame preguntarte, ¿tú has escuchado hablar de los milagros de Dios? Déjame preguntarte, ¿tú has escuchado hablar de las maravillas de Dios? Déjame preguntarte, ¿tú has escuchado hablar del inmenso amor de Dios? Porque todo eso y millones de cosas más es lo que escuchamos cuando estamos atentos a la voz de Dios. Estamos atentos a lo que Dios hace. Tú eres un enviado, no lo olvides. Tú eres un enviado, tú eres un mensajero, tú eres un predicador, tú eres un misionero. Todo lo que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, estamos llamados a predicar, a que la gente escuche realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Escucha la voz de Dios. La diferencia entre un creyente carnal y un creyente espiritual es que el creyente espiritual escucha y obedece la voz de Dios. El creyente carnal no. Esa es la diferencia. Escucha la voz de Dios y todo lo que Dios te tiene que decir a ti y a tu vida. Fijaros después también que hay otra cosa que hizo que esta mujer los escondiese y mintiese por ellos. No solamente que tenía una convicción, no solamente que había oído. Dice en el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo que hace esta mujer aquí es decir, es reconocer al Dios de Israel. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Esta mujer tenía dioses? Sí. Esta mujer tenía un montón de dioses como todos los pueblos que estaban allí. Sin embargo, esta mujer en ese momento, en esta situación, reconociendo lo que Dios está haciendo, reconociendo cómo han sido liberados de Egipto, reconociendo que ha habido milagros, reconociendo que van a entrar, ella dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los nuestros no, nuestros dioses no, pero el Dios de vosotros, hombres que habéis venido aquí, el Dios de vosotros es el Dios que está arriba en los cielos y abajo. ¿Tú estás reconociendo al Dios de los cielos? ¿Tú estás reconociendo al Dios de Israel? Hubo un hombre, capitán sirio, general sirio, un guerrero fiero, fuerte, el rey descansaba plenamente en él, y este general, Naamán, tuvo la lepra. Y los dioses de su pueblo no podían curarlo, y había una chiquilla, una muchacha que lo habían cogido en una exploración judía, la habían cogido como criada y se la lleva a su casa, y al cabo de un tiempo esta muchacha le dice, hay un hombre en mi tierra que te puede sanar de la lepra, hay un hombre en mi tierra que te puede sanar. Y el hombre se queda un poquito así despistado, vamos, que aquí no se pueden, mis dioses no pueden sanarme, y no lo sanó. Y al final se va a Naamán y se encuentra con un profeta, y el profeta le dice, báñate 7 veces en el río. Y este hombre, este profeta, este general lleno de lepra, se baña en el río y Dios lo cura. Y reconoció al Dios de Israel. Reconoció que el Dios de Israel, que los demás no lo curaban, que la gente, que sus dioses no lo curaban, que sus médicos no lo curaban, pero que el Dios de Israel lo salvó de la lepra. Hubo un hombre poderoso, importantísimo, el más importante de su época, que un día sube a la terraza en su castillo y ve todo lo que hay, todo lo que pone, y dice, ¡oh! Esto es mío, esto lo he hecho yo. ¡Ah! Esto es, todo lo que hay aquí es mío. Y se dio la gloria a él. Y recordáis
que el Señor le hizo que perdiese el sentido, que perdiese la razón, y se volvió como una especie de una persona sin razón, como loco, y se llevó 7 años en el bosque con las uñas largas, con el pelo largo. Había perdido por completo la razón porque no reconoció que eso no era suyo. Estaba lleno de orgullo, y el orgullo es lo que hace que nos hace crecer las uñas y el pelo largo, y nos pierde la razón, hasta que después de 7 tiempos, después de mucho tiempo, él un día miró al cielo y reconoció que Dios es el que lo hizo, que Dios es el que permitió que él tuviese todas esas posesiones, hasta que reconoció al Dios de Israel. Y cuando reconoció al Dios de Israel, le volvió la razón. ¿Recordáis a un hombre que había estado en las fiestas de Jerusalén? Un hombre que había ido allí, como tantos otros millones de personas, y cuando terminan las fiestas allí judías, regresa en su carromato hacia el lugar donde vivía, en Etiopía, y llega y está en el carro, y tiene un rollo de Isaías y está leyendo en el libro de Isaías, y no entiende lo que está leyendo. Está allí con el libro de Isaías, pero realmente el hombre estaba allí de vuelta a su casa, pero no está entendiendo. Y el Señor dice a un hombre llamado Felipe: Felipe, ve y ponte al lado del carro y explícale a este hombre, a este etíope, a este eunuco, a este tesorero de la reina, pero explícale lo que está leyendo. Y Felipe, Felipe el diácono, el Señor lo llama, hace un milagro con él, el Espíritu Santo lo lleva, se pone allí, se pone al lado del carro, le dice: ¿sabes lo que está leyendo? ¿Entiendes lo que está leyendo? Y Felipe le dice: ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explicare? Si alguien no me lo explique. Y se sentó Felipe y le enseñó la palabra, y le enseñó el verdadero sentido del texto que estaba leyendo en Isaías capítulo 53. Y Felipe creyó, el eunuco creyó, y se llega un momento en que hay un agua en el camino, y se bajan, y Felipe tiene el honor, el privilegio y la alegría de bautizarlos. ¿Por qué? Porque el etíope reconoció al Dios de Israel. El etíope reconoció al Dios que había hecho maravillas. ¿Tú estás reconociendo lo que Dios hace en tu vida? ¿Tú estás reconociendo lo que Dios hace en la iglesia? ¿Tú estás reconociendo lo que Dios hace en tu familia? ¿Tú estás reconociendo realmente al Dios del cielo? Al Dios que nos ha salvado. Esta mujer lo conoció, esta mujer lo dijo a viva voz: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y fijaros lo que dice los versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer que tenía la convicción personal, que había escuchado, que reconoció al Dios de Israel, esta mujer fue una mujer que trató con gracia a los 2 espías. Trató con gracia a los espías y actuó con misericordia. Fijaros que dice: que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros. Como hecho, la palabra también se puede decir, porque además es la misma raíz, se puede traducir como gracia, y en otras versiones pone gracia. Jehová ha hecho gracia, misericordia con vosotros, así lo mismo que yo he hecho con vosotros cuando vengáis, cuando ataquéis, cuando vengáis por Jericó, tened también la gracia de cuidar a mi familia, la gracia de proteger a mi familia. Ella actuó con gracia y pide gracia. Actuó con gracia, misericordia con estos dos espías, y también pidió misericordia y gracia por ella, por su familia. Y a mí me encanta esto. Yo supongo que esta Rahab sería una mujer dura. Normalmente las personas que se dedican a este oficio suelen ser mujeres llenas de cicatrices y duras ante la situación de su vida. Tenía que tener un corazón endurecido, y seguramente era la oveja negra de su familia. Seguramente sus padres no querían saber nada de ella por el oficio que tenía, sus hermanos igual. Seguramente ella estaba aislada del resto de su familia por el trabajo que tenía. Y sin embargo, le dice a los espías: cuando vengáis, no llevarme a mí sola. Ella se acuerda de sus padres, se acuerda de sus hermanos, se acuerda de toda su familia, y les dice: lo mismo que yo he tenido gracia con vosotros, he tenido misericordia con vosotros, hacedlo también vosotros con mi familia. Se acordó de su familia,
se acordó de su familia. En momentos difíciles se acordó de su familia. Acuérdate de tu familia siempre. Ten presente a tu familia siempre. Ora por tu familia siempre. Ama a tu familia siempre. Y pon delante del Señor, pon a tu familia siempre, como lo puso ella. Como lo puso ella. Cuando vengáis, no solamente cuidarme a mí, protegerme a mí, como yo lo he hecho con vosotros, sino también mostrar gracia con mi familia. Y mirad lo que dice, lo que respondieron, versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia, ¿verdad? Nosotros haremos contigo gracia y verdad. Y le dijeron: si todo sigue igual, si tú no nos vas a decir, si no nos vas a traicionar, nosotros tendremos también gracia contigo y tu familia será salva y ninguno va a morir como el resto de Jericó sí lo va a hacer. Y dice los versículos 15 al 21. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. ¡Wow! Tú atarás este cordón de grana, este cordón rojo a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre estará sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Entonces ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella les dice: cuando vengáis, con lo mismo que yo he mostrado gracia con vosotros, cuando vengáis, mostrad gracia con mi familia. Y ellos le dicen que así lo harán. Y la clave es el cordón de grana. Fue la señal de la gracia. Un cordón donde pasa por la ventana y llega al suelo, y por ahí se descolgaron los 2 espías y pudieron escapar de la ciudad. Un cordón rojo que todo el mundo podía ver. Y cuando viniesen los israelitas a luchar contra la ciudad, ellos podrían ver que en tal sitio había un cordón de grana, un cordón rojo, y que los que estaban en esa casa eran gente que tenían que cuidar, porque habían cuidado a 2 de los suyos, y tenían que salvarlos a esos 2, a ellos 2, el cordón de grana. Déjame decirte algo claramente en esta mañana. Primera de Pedro nos dice, en una expresión maravillosa, nos dice en el capítulo 1, versículo 19: la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo es preciosa. Lo mismo que fue precioso ese cordón donde ellos fueron liberados, y lo mismo que fue precioso ese cordón porque toda la familia de Rahab fue protegida de la matanza que hubo con los demás. La sangre de Cristo es preciosa. ¿Tú sabes de qué color es la gracia? Pues te lo voy a decir. El color de la gracia es rojo, rojo carmesí, rojo grana, porque es el color de la sangre de Cristo. Ese es el color de la gracia, el color rojo de la sangre de Cristo. Y la gracia hizo su obra, y ellos se acordaron de la gracia. Dice en el capítulo 6, versículo 22 al 25, dice, capítulo 6, versículo 22 al 25, dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente
pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Llega un momento en que Josué dice: ahora es el momento, ahora vamos a dar vueltas por la ciudad, vamos a hacer esto, vamos a dar 7 vueltas, cada día vamos a dar vueltas y la ciudad va a ser destruida. Llegará el último día, vamos a dar 7 vueltas y la ciudad va a ser destruida. Y se ponen ahí y saben que van a entrar. Y en el momento en que entra, le dice a los dos espías: ahora, cuando se vaya a destruir la ciudad, cuando entremos, ir a donde había estado y salvar. Es vuestra promesa. Ella tuvo gracia con vosotros y vosotros vais a hacer lo mismo. Sacarla de allí y a su familia, toda su parentela. ¿Cómo lo reconocieron? Con el grano, con la cuerda, con el color rojo de esa cuerda. Y fijaros que nos dice el texto dos cosas interesantes. Nos dice: y los pusieron fuera del campamento de Israel. Los salvaron. Y la otra cosa interesante que nos dice es en el versículo 25: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Eso es lo que hace la gracia, que nos guarda. Eso es lo que hace la gracia, que nos esconde. Eso es lo que hace la gracia, que realmente nos libra de mil cosas. Y fijaros en este texto maravilloso que encontramos, y voy a terminar con este texto, en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Recordáis que la semana pasada estuvimos hablando de Ruth, y estuvimos hablando cómo Ruth está en la genealogía de la descendencia, de la ascendencia de Jesús, y cómo a raíz de esa genealogía vino Jesús. Pues aquí encontramos lo mismo. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién le decía a esta mujer? Siglos antes. ¿Quién le decía a esta mujer? Prostituta. ¿Quién le decía a esta mujer que iba a estar en la genealogía de Jesús, nuestro Salvador? ¿Quién se lo iba a decir? Nos dice que Salmón, según alguna leyenda judía, Salmón era uno de los 2 espías. De los 2 espías que entraron, hay algunos que dicen que era uno de los 2 y se enamoró de ella y se casó con ella. Vuelvo a decir que eso es una leyenda, la Biblia no dice nada de eso, pero bueno, es una leyenda y bonita, que se casaron y se casó con ella. Pero sea quien fuese este hombre, Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Rahab estuvo aquí. Hay 2 veces más que aparece Rahab. Una aparece en el libro de Hebreos y otra aparece en el libro de Santiago. En el libro de Hebreos nos habla de la fe de Rahab. En el libro de Santiago nos habla de las obras de Rahab. En los 2 textos nos habla de la fe de Rahab, la ramera. Y en el otro de Santiago nos dice las obras de Rahab, la ramera. Esta mujer siempre estuvo con su apellido. Siempre estuvo con su apellido que se ganó. La ramera, la ramera, la ramera. Pero fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí. Salmón engendró de Rahab. Háblale otra vez, a ver si pone. Salmón engendró de Rahab. No pone la ramera. Salmón engendró de Rahab a Boz. No pone la ramera, eso es lo que hace la gracia. Tu nombre está escrito en una pizarra, tus pecados están escritos en una pizarra, tus delitos están escritos en una pizarra, todo tu ser está escrito en una pizarra. Y viene la gracia y coge una esponja y hace así, chun, 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 y se quita. Y ya no eres Rahab la ramera, eres Rahab. Se quita el pasado, se quita el pasado. Ya no eres aquel, ya no eres el delincuente, ya no eres aquel que ha hecho tal cosa, ya no eres el ladrón, ya no eres el drogadicto, ya no eres el que hace cosas malas, el que roba, ya no eres el desobediente, ya no eres el murmurador, ya no eres el fanático, ya no eres el que hace las cosas, ya no eres así, porque ha venido la sangre de Cristo y ha limpiado, ya no eres tal, eres tú. Porque Jesús
ha muerto por ti y te ha limpiado, te ha perdonado todos tus pecados. Eso es lo que hace la gracia. A veces una persona se convierte y te dice, ¿sabes quién es este? Sí, esta persona es nuestro hermano, se conoció al Señor. ¿Tú sabes lo que hacía hace 15 años? No, ¿qué es lo que hacía? Y te cuentan lo que hacía 15 años. Y te enteras tú de lo que hacía hace 15 años. Pero si este hombre es nuevo, este hombre es una nueva criatura, Jesús ha muerto por él, ¿por qué tengo que saber yo lo que era hace 15 años? ¿Por qué me tienen que recordar su pasado cuando su pasado ha sido perdonado? Cuando su pasado ha sido perdonado y ha sido limpiado. Tú no eres tú y tu pasado, eres tú y Cristo. Y la gracia de Cristo limpia absolutamente tu pasado y todo lo que tú eres. No te sientas con ese apellido que la gente pone, porque ya estás limpio por completo de Cristo. ¿Qué aprendemos de la gracia de Dios en la vida de Rahab? Pues una de las cosas que aprendemos es que Dios, en su infinita gracia, usó una ramera para salvar a los espías. Y hoy en día Dios sigue usando lo miserable, sigue usando lo que aparentemente no tiene ningún poder, ninguna validez desde un punto de vista humano, de los buenos. Dios sigue usando a los viles, a los necios y a los que no valen nada para su gloria, por pura gracia. Otra cosa que aprendemos es que la gracia no es egoísta. La gracia siempre mira a los demás. Rahab no fue egoísta, sino que también miró hacia su propia familia, hacia sus padres, sus hermanos, etc. La gracia siempre salva, siempre mira hacia los demás. Otra de las cosas que aprendemos es que el color de la gracia, hermanos, es el rojo. El rojo. Ese es el color de la gracia. La sangre de Cristo. Otra de las cosas que aprendemos es que la gracia borra el pecado, tu pecado. Cuando alguien venga y te recuerde y te diga, es que tú hiciste eso, es que tú te quedaste esto, es que tú, ese era yo, efectivamente, pero era antes. Era antes. Ya no. Cristo ha borrado, lo ha tirado al mar, mis pecados, por gracia. Y la gracia siempre nos da nuevas oportunidades, como lo hizo con Rahab, y se convirtió en una de la ascendencia de la genealogía de Jesús, porque la gracia siempre da nuevas oportunidades. En estos 3 días, en estos tres últimos domingos, te he estado comentando algunas pequeñas historias. Te he comentado la historia de José Monje, de Pedro Cano y de Concha Vilés. Déjame en esta mañana terminar con otra pequeña historia que muchos de aquí conocéis. Una mujer que se llama Paqui, una mujer que se llama Paqui. Una mujer casada con 2 hijos. Una mujer que vivía en un pueblecito muy cerquita de aquí. Y un día esta mujer, con problemas en su matrimonio, porque el marido estaba siempre con problemas de droga, pues un día un misionero, por alguna, yo no recuerdo por qué, un misionero llegó a su casa y empezó a dar estudios en reuniones en su casa. Y en esa reunión con este misionero, esta mujer llamada Paqui conoció a Cristo, se convirtió, y su conversión fue una conversión impresionante, radical. Conoció a Cristo y su vida cambió. Su vida cambió de tal manera que empezó también a venir a la iglesia que estaba más cercana, que era la iglesia nuestra, y empezó a venir. Y la lucha del marido con la droga seguía, y caía, y se levantaba, y caía, y se levantaba. Él también aceptó a Jesús, pero tenía esa tremenda pelea que tenía muchas veces, que tienen las personas dependientes en este caso con la droga. Esta mujer llamada Paqui se integró en la iglesia de una forma impresionante, fue bautizada. Al cabo de un tiempo fue diaconisa. Una mujer a la que yo llamo de las poquitas personas, en mi criterio, de las poquitas personas espirituales realmente. Una mujer tremenda, siempre obediente, siempre sonriendo, siempre dando oportunidades a su marido, porque una y otra vez estaba cayendo.
Una mujer que se preocupaba por los problemas, con José Monje comenzó un ministerio con personas que tenían problemas de drogadicción y los llevaba, cogía su coche, los llevaba a centros sin cobrar la gasolina, los llevaba a centros, se preocupaba por los hombres y por las mujeres que tenían desgraciadamente esta lacra, y el Señor la usó, y la usó también en la obra social, y la usó con la gente que estaba en su barriada, y la usó. Era una mujer llena de gracia, una mujer preciosa en todos los sentidos, una mujer que ha dejado huella y que las que los conocemos podemos ver la gracia de Dios en su vida. Nunca decía no, siempre decía sí. Siempre estaba dispuesta a servir, siempre ayudando. En el caso de Chari y mío, aparte de su testimonio personal, para nosotros fue una mujer de muchísima bendición, porque cuando operaron a Ana Belén, cuando le quitaron el músculo de la pierna, Ana Belén estuvo 2 semanas en el hospital y después la posoperación en casa con una niña de poquitos meses. Aquello era un desbarajuste. El estar en el hospital, mi nieta pequeñita que tenía que estar con el padre, teníamos a mi suegra en casa. Aquellos días fueron días tremendos. Y nosotros nos decíamos que no podemos estar con mi suegra, con la niña en el hospital. Y esta mujer llena de gracia nos dijo: no preocuparos y traer a vuestra suegra a mi casa. La familia nuestra nos lo dijeron. Ella lo dijo: no preocuparos y traer a tu madre a mi casa. Y se la trajimos. Y estuvo más de un mes. Allí en su casa. Y así podíamos nosotros atender a Ana Belén y podíamos también atender a la niña y dejar que también Demi fuese al hospital mientras nos quedábamos con la chica. Y atendió, estuvo con ella, una mujer de gracia. La gracia, eso es lo que hace. Y hoy en día está en Holanda. Se ha ido a Holanda, después estuvo en Mallorca, se ha ido a Holanda. ¿Qué es lo que hace en Holanda? No va a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? No me gusta la iglesia, no es la mía. Ya está. Eso lo hacen muchos creyentes. Voy a sitio, y ya no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Paqui? De las primeras cosas que hizo, buscarse una iglesia. Y si veis las cosas que manda, las cosas que escribe, las fotos que manda, siempre están allí sirviendo, haciendo comida, con la gente. Una mujer de gracia, y Curro también, su marido también ahora, gracias a Dios. Una mujer de gracia, siempre dispuesta, siempre trabajando, siempre sirviendo, sin medallas, haciendo lo correcto, porque eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia. Espero que la gracia da oportunidades, y ella vio también con fe, con la gracia de Dios, que su marido ya dejó ese tiempo tan triste, esos años tan así de sí y no, con la droga sí y no, porque fue y es una mujer de gracia. Hermanos, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de gracia, que Dios nos ayude a ser Rahab, sabiendo que hemos sido pecadores y sabiendo que por gracia somos salvos y sabiendo que tenemos a Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y termino diciéndote: Jesús ha muerto en la cruz por ti. La sangre roja de Jesús salió de su cuerpo para limpiarte tus pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no vino aquí a pasar un tiempo, Jesús vino a morir por ti, a darte vida eterna, a darte vida eterna. Espero que cojas eso y que tengas siempre presente que Jesús, la gracia, es el color de la sangre de Jesús, y Jesús murió por ti. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Amén. Si alguien quiere orar.